Vamos a la palabra del Señor, al libro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, versículos del 35 al 40, vamos a leer. Marcos, capítulo 5, versículos del 35. Cuando usted lo tenga, me dice un amén. Y leemos su palabra tal y como está escrita. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que le decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y oráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Puede tomar su asiento. Le hemos puesto así al tema de esta hermosa tarde: Jesús calma la tempestad. Y lo que acabamos de leer es una parte en la cual Dios en nuestra vida, sea cual sea la situación que nosotros podamos atravesar o estemos atravesando, Él tiene el control. Si no, veamos cuando Jesús iba con sus discípulos en aquella barca, que dice que mientras ellos iban se levantó una gran tempestad. ¿Y cómo se encontraba Jesús en medio de esa tempestad? Descansando. Él estaba durmiendo. Y dice que mientras Jesús descansaba, se levantó esa gran tempestad. Y aquellos discípulos que iban con él se atemorizaron. Pero aquí hay una pregunta. Algunos de los discípulos fueron pescadores. Ellos ya sabían muchas veces las condiciones del mar. Ellos ya sabían que se levantaban tempestades. Ellos ya sabían qué hacer. Pero en ese momento que se levantó esa tempestad, ellos no hallaron más que hacer, más que decirle: maestro, sálvanos, sálvanos porque perecemos. Y Jesús se levantó. Y él pasivamente solo se levantó, alzó su mano, y aquel mar se aquietó, aquella tormenta se desvaneció. Y les dijo: ah, hombres de poca fe, ¿por qué dudasteis? Si estos hombres, teniendo a Jesús a su lado, tuvieron temor, tuvieron miedo, cuanto más nosotros que no le hemos visto, pero sabemos que Él está con nosotros. Que aunque sentimos muchas veces que en nuestra barca vienen tormentas, vienen dificultades, vienen una, viene otra, y usted ni ha terminado de salir de una cuando ya se le presenta otra. Pero algo podemos saber y estar seguros: que Dios no duerme. Dios no es como nosotros. Dios siempre está atento. Que cuando usted clama, que cuando usted viene delante de Él, Él escucha su clamor. Él escucha su oración. Porque Jesús, cuando lo despertaron, Él se levantó. Inmediatamente Él se levanta su mano y ordenó al mar. Y ellos se asombraron y dijeron: ¿quién es este? Que aún el mar, aún los vientos. Mis hermanos, el Dios que nosotros tenemos es un Dios poderoso. Es un Dios real. Es un Dios que muchas veces nosotros no hemos podido comprender el poder que Él tiene y lo que Él puede hacer sobre nuestra vida, si tan solo pudiéramos tener ese granito de fe. Esa fe, mis hermanos, que mueve montañas. Esa fe en la cual usted ve imposible que los problemas se puedan solucionar. Pero si usted y yo hemos creído en un Dios poderoso y en un Dios real, Él puede obrar sobre su vida. No importando si el problema es grande. Pero no hay problema grande ni pequeño para Dios, porque Dios tiene todo el poder para obrar en medio de nuestra necesidad. Y fueron y le dijeron: Jairo, ya no molestes al maestro porque tu hija ha muerto.
Usted quizás ha dicho, pero yo ya tengo tantos años de estarle clamando al Señor por un negocio, por una oportunidad de empleo. He estado clamándole al Señor por esto y por lo otro. He estado clamando por una casa. Sea cual sea lo que usted le ha pedido a Dios. Pero usted viene y dice, mejor ya no voy a orar, mejor ya no voy a pedir, porque Dios quizás ya no me va a contestar, quizás Dios ya se olvidó de mí. Mis hermanos, Dios no se ha olvidado de nosotros, porque si Dios ya se hubiera olvidado de nosotros, usted y yo no estuviéramos en esta tarde en este lugar. Dios siempre se acuerda de sus hijos. Dice la palabra del Señor que sus ojos están puestos sobre los buenos y sobre los malos. Y aún Dios tiene misericordia de nosotros y aún de los que no tienen a Cristo en su corazón. Y le dijeron, Jairo, ya no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. Pero Jairo, mis hermanos, no se detuvo en medio de su problema. Yo no sé cuál sea su tormenta, yo no sé cuál sea su dificultad, pero la de Jairo era que su hija estaba enferma y vino uno de la casa a llamarlo y a decirle, Jairo, tu hija ya murió, ya no hay por qué llevar al maestro. Pero vino Jesús y fue con él. Pero se ha dado cuenta que siempre hay los matafe. Siempre hay aquellos que no creen. Y con esos usted no debe de contar. Usted debe de contar con aquellos que le han creído a Dios. Que le van a decir, no, hermana, ¿y para qué va a orar por eso? Viene usted y dice, tía, hermana, tiene razón. Y viene usted y no lo hace porque hubo alguien que le mató su fe. Usted debe de creer a esta palabra. Que Él dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y dice el Señor en su palabra, bienaventurados todos aquellos que han puesto su confianza en Él, porque Él nos va a ayudar. Y vinieron y le dijeron, Jairo, viene Jesús y encontró a aquellas mujeres llorando, a su madre llorando, y les dijo, no lloren más, si la niña no está muerta. Y entró Jesús a aquel lugar, pero dice que no entraron todos. Fueron escogidos por Jesús aquellos que iban a entrar a orar. Y más abajo leemos lo que dice la palabra del Señor. Y le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Y al instante aquella niña se levanta y se despierta. Pero antes de todo esto se estaban burlando, porque veían algo imposible para ellos, pero posible para Dios. Hay cosas en nuestra vida que los que están a nuestro alrededor, aún la familia, los amigos, los que nos conocen, no pueden creer en lo que Dios puede hacer en su vida. Pero si usted le ha creído al Señor, es más que suficiente. Porque quien debe de creer es el que pide. Porque los que necesitamos somos nosotros. Pero dice que se estaban burlando. Se burlaban, ¿por qué? Porque sabían de que aquella niña estaba muerta y cómo era posible que alguien la pudiera resucitar. Pero no sabían quién estaba en Jesús. Y en Él estaba el poder del Padre. Y solo le dijo a aquella niña, Talita, a ti te digo, levántate. Y aquella niña se despertó y se levantó con hambre. Porque para Dios no hay nada imposible, amados hermanos. Para Dios no hay nada imposible. Deuteronomios capítulo 31. Deuteronomios capítulo 31. Versículo 8. Y dice la palabra, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Dios estuvo con el pueblo de Israel.
Desde el momento que Dios los sacó de aquella tierra, Dios siempre estuvo con ellos. Él nunca les dijo, van a salir y van a ir solos. No, Dios siempre les prometió estar con ellos. Él les dijo, les voy a dar un libertador, y Dios envió a Moisés. Les dijo, los voy a llevar al desierto, sí, los voy a llevar al desierto, pero también les voy a dar una tierra prometida. Pero ¿qué pasó en los corazones de ellos? Y es lo que pasa en nosotros también, que ellos dudaron en el poder de Dios. Llegaron a aquel mar y dijeron, vaya Moisés, ¿y ahora qué va a suceder? Vaya Moisés, ¿y ahora? Aquí nos has traído a morir, allá teníamos mejores lugares donde morir. Mentira. Y por eso viene Moisés y clama al Señor, y el Señor le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí si Dios ya le había dado una orden? Dios ya le había dado una respuesta al pueblo. Y el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí, Moisés? Dile al pueblo que marche, que camine, que se levante, que siga el camino. Porque yo les he prometido estar con ellos. Yo he prometido libertarlos. Yo he prometido ir con ellos cada día de su vida. Y vino el Señor y abrió aquel mar en dos. Y aquel pueblo dice que caminó sobre aquel lugar en seco. Tuvieron hambre. ¿Y qué hizo el Señor? Les dio de comer. Les envió maná. Tuvieron sed, les dio de beber. ¿Qué quiere decir, amados hermanos? Que no importa la situación que nosotros podamos estar atravesando, lo que debemos de saber y estar seguros es que hay un Dios que está de nuestro lado, que ha prometido no dejarnos, no desampararnos en situaciones personales en las cuales muchas veces yo me he encontrado. He visto la mano de Dios. Y una vez más he sabido que no estoy solo. He sabido, mis hermanos, que no es mía la guerra, que no es mía la lucha, sino de Dios. ¿Qué tengo que hacer yo? Es descansar en Él, estar seguro en Él y decirle al Señor, Padre, tu palabra dice que no me vas a desamparar, que no me vas a dejar, que tú irás conmigo. Y si alguien se ha levantado en contra de mí, si alguien se ha levantado para hacer la guerra, no voy a pelear yo en mis fuerzas, sino que tú vas a pelear a favor de mi vida. Eso es confiar en Dios. Actuar no en nuestra capacidad, no actuar según nuestras fuerzas, sino dejar que sea Dios quien se glorifique en nuestra vida. Y Él dice, y no te intimides, que alguien le vaya a decir a usted, ¿y a dónde está tu Dios? Pues mira, te quitaron la casa, ¿y a dónde está tu Dios? Mira, hoy te encontrás enfermo, ¿dónde está tu Dios? ¿A dónde está ese Dios que decís, que hablas, que predicás, que cantás, que glorificás? ¿Dónde está tu Dios? No es el tiempo mío, sino el de Dios. Uno a veces quisiera que Dios ya nos contestara, que Dios ya nos diera la respuesta. Pero aquellos que muchas veces a usted y a mí nos dicen, ¿dónde está tu Dios? También tendrán que ver que tenemos un Dios poderoso que actúa en su tiempo y en su momento. Y que cuando Él se glorifica en su tiempo y en su momento, grandes cosas Dios hace sobre nuestra vida. Porque cuando usted y yo nos aceleramos o avanzamos antes del tiempo, las cosas no ocurren y no salen como Dios quería. Pero como Dios es un Dios caballeroso, Dios dice, yo tenía el tiempo, pero te adelantaste, y por eso es que hoy están sucediendo estas cosas. Por eso es mejor esperar en el Señor. El tiempo Él lo tiene. El tiempo no es de nosotros, sino de Dios. Dice la palabra del Señor, Proverbios 3:24. Libro de Proverbios 3:24, dice la palabra del Señor, cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será ¿qué? Grato. Yo he sabido de personas que no pueden dormir. No pueden dormir por la misma preocupación,
no pueden dormir por el mismo problema, no pueden dormir seguros. Muchas veces sienten que hay alguien que los está viendo. Hay personas que no pueden conciliar el sueño. Y dice el proverbio: cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será ¿qué? Grato. Qué bueno es poder ir a nuestra casa que el Señor nos ha regalado y nos ha prestado. Y poder llegar, mis hermanos, por la noche e ir a nuestra cama, darle gracias al Señor y poder descansar en Él y estar seguros que cuando usted pone su cabeza sobre aquella almohada, usted se duerma tranquilo. No que esté dando vueltas para un lado, vueltas para otro, y mañana cómo voy a hacer para pagar esto, y mañana cómo voy a hacer para pagar lo otro. No, mis hermanos. ¿Sabe usted que usted se está enfermando? Hay personas que se enferman de tanto pensar. Y con pensar no vamos a solucionar los problemas. Con angustiarnos, los problemas no se van a solucionar. Los problemas se solucionan doblando nuestras rodillas delante de la presencia de Dios. Y quien se encargue, quien da la respuesta, se llama Dios. Usted y yo no podemos hacer nada, pero Dios sí lo puede hacer. Acostarnos tranquilos y seguros que tiene un techo donde poder descansar. No con aquel temor y echarle hasta llave a la puerta, echar 3, 4 pasadores por si quieren entrar. Sabe que muchas veces nosotros hasta abierta hemos dejado la puerta y hemos llegado a hallar la casa así como la dejamos. ¿Por qué? Porque nuestra seguridad está en Dios. No estar pensando: ay, Dios mío, deja abierto, a saber si se van a meter, a saber si voy a hallar esto allá, a saber si ya me robaron el dinero que había dejado ahí. Dice la palabra del Señor que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Cree usted que si usted viene a la casa del Señor, Él no va a guardar de su casa? Él no va a guardar de sus hijos. Él no va a guardar de su familia. Claro que sí lo va a hacer, porque Dios sabe que usted le está buscando, porque Dios sabe que usted está en su casa. Diferente fuera que nosotros anduviéramos haciendo otras cosas y no en la casa del Señor. Pero aún así Dios guarda de su casa. Guarda de ese vehículo que usted quizás se le olvidó echarle llave y lo dejó abierto. Y el día que usted se levanta en la mañana, solo agarra la manecilla y la puerta se abrió. Y usted abre y ve, todo está intacto. Porque ese vehículo es de un hijo de Dios o es una hija de Dios. Porque así es Dios, acostarnos tranquilos y seguros. Había una persona que nosotros conocimos que le infundieron tanto miedo, le robaron su casa, perdió todo, le saquearon toda su casa. Y esta persona pasaba ahí vendiendo cosas de electrodomésticos, y allá al tiempo la dejamos de ver. Y un día llegó bien noche y alabamos a Dios y glorificamos a Dios, porque como siempre hemos dicho, tal vez la casa, el hogar que Dios nos ha dado es pequeño, pero Dios nos ha permitido en su misericordia poder acoger a personas que no las conocemos, pero Dios las ha enviado con un propósito para ayudarles. Y esta persona la dejaron en la calle. Y me recuerdo que un día llegó bien noche y llegó temblando y con miedo. Y bueno, entró a la casa, oramos por ella y nos contó todo lo que le había pasado. Y ella no podía ver a alguien porque ella pensaba que la andaban siguiendo. Ella no podía oír bulla o ruido porque a ella la traumaron. Y la comenzamos a invitar a que viniera acá a la iglesia. Comenzó a venir. Pero cuando ella comenzó a venir, Dios comenzó a obrar en su vida.
Dios comenzó a quitar aquel temor, aquel miedo, porque ella no podía ver a alguien que se iba a acercar a ella, porque ella rápido se iba corriendo, porque ella ya tenía ese trauma. Ella no podía, su sueño no era tranquilo, ella no dormía, y aún a veces cuando estaba durmiendo la oíamos que a veces se quejaba. Ella estaba siendo atormentada, pero al venir a Cristo, ella acepta al Señor. Dios obró en su vida, Dios transformó todo aquello que en su vida, en su ser estaba. Dios puso paz en medio de su tormenta. Y el Señor un día, si no mal me recuerdo, hubo un día que se hizo un viernes de liberación y el Señor la libertó. El Señor rompió todo lazo, todo yugo, todo lo que había en ella, el Señor lo quitó. Ya no viene acá y hemos quizás perdido la pista de ella, pero desde que Dios la libertó, ella fue diferente. Su sinomía, Dios la cambió, todo Dios lo transformó. ¿Por qué, mis hermanos? Porque solo en Dios podemos hallar seguridad. Nosotros le decíamos, no, es que mire, solo Dios la puede ayudar, aquí no es de psicólogo. El psicólogo puede hacer aquí y allá, pero el único que la puede libertar se llama Dios. El psicólogo le va a dar pastilla. Usted lo único que debe de hacer es doblar sus rodillas y Dios va a obrar un milagro en su ser. Dice Santiago capítulo 1, versículo 2. Santiago 1, 2. Y dice la palabra: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis, ¿en qué dice? En diversas pruebas. Y esto es lo que nos cuesta, gozarnos cuando estamos pasando por la prueba. Gozarnos cuando estamos pasando por las dificultades. Gozarnos cuando no hay nada en nuestra casa. Gozarnos y alegrarnos, mis hermanos, cuando no tenemos para pagar. Pero qué bueno es, y yo siempre he dicho esto, el creyente no solo se debe de gozar cuando todo le va bien, porque habemos muchos que vemos con sonrisa cuando nos han pagado, cuando tenemos efectivo, cuando tenemos dinero, pero cuando no tenemos andamos con una cara cabizbaja, andamos enojados, andamos tristes. ¿Y qué le pasa, hermano? No, es que las cosas no me han salido como yo quería. No, es que yo tenía pensado hacer esto y no sucedió. Pero qué bueno es poder siempre andar con gozo y con alegría. Y que cuando le digan, ¿cómo está, hermano? Bendecido, victorioso. Aunque usted sabe lo que está pasando. Pero ese es el gozo del Señor, esa es la fortaleza del creyente. Gozarse en medio de las pruebas, gozarse en medio de las dificultades, servirle al Señor en medio de todo lo que podamos estar pasando. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo va a ser de prueba, no todo el tiempo va a ser, mis hermanos, de escasez, no todo el tiempo va a ser, mis hermanos, de llorar. También viene el tiempo de reír, también viene el tiempo donde vamos a celebrar lo que Dios ha hecho sobre nuestra vida. Pero ¿qué dice Él? Gócense, alégrense en medio de sus pruebas. Mis hermanos, es triste para aquel que no tiene esperanza, pero para nosotros que tenemos a Dios de nuestro lado, ¿cómo no alegrarnos? ¿Cómo no gozarnos? Yo escucho personas que andan afligidas, desesperadas porque no hayan qué hacer. Hace poco yo se los contaba que ahí en el trabajo me decía la muchacha que está en recepción, me dice, mire, fíjese que estoy preocupada, me dice, y eso, últimamente he estado sintiendo muchos dolores de cabeza. Y ya me fui a hacer, me hice una resonancia, ya me metieron ahí en esa camilla donde uno no se puede ni mover. Y al parecer tengo un pequeño tumor en la cabeza. Yo le dije, eso es lo que dice el médico, pero Dios dice en su palabra, le dije, que Él puede obrar en lo imposible, Él lo puede hacer posible. ¿Cree usted eso? Me dice, sí, le digo.
porque yo he creído en un Dios poderoso, yo he creído en un Dios real. Y le comencé a contar varios testimonios. Y esta es una persona religiosa, católica. Y me dice: quiero que usted me ponga en sus peticiones. Quiero que usted ore para que cuando me vuelvan a hacer ese examen en el cerebro no sea maligno. Pasó un cierto tiempo. Y hace poco ella me decía: mire, se me había olvidado contarle. Me dice: ajá, le di. Me volvieron a hacer el examen. Y gracias a Dios, me dicen que no es maligno, sino que tiene cura y que tengo que comenzar a tomar antibióticos y que con eso yo voy a poder quitarme ya de esos dolores de cabeza. Yo le digo: no va a ser la medicina, va a ser la mano de Dios quien va a operar un milagro en su vida, si usted así lo cree. Pero en ese momento cuando ella me lo contó, yo la vi atormentada, angustiada, estaba preocupada en ese momento. Pero vine yo y comencé a decirle que en Dios tenemos esperanza, que en Dios tenemos seguridad. Y eso es lo que nosotros debemos de hablar y confesar, de que tenemos un Dios poderoso. Segunda de Corintios 4. 4:16. Dice la palabra así: por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por tanto, dice: no desmayemos. ¿Sabe por qué el Señor nos exhorta a no desmayar? Hay personas que cuando viene un problema ya no quieren seguir al Señor. Le digo hace poco a alguien que se estaba congregando, no en este lugar, sino en otro: pues no, le digo yo, ya no te he visto ir a la iglesia, ya no te he visto pasar, le digo, con tu Biblia. No, me dijo, Dios no me quiere a mí. Dios no contestó mi petición. Dios me dejó abandonado. Dios, y comenzó a decirme, y le dije yo: si Dios ya te hubiera dejado, sin vergüenza, le dije, ¿vos crees que estuvieras parado hablando ahí y yo blasfemando en contra de Dios? Dale gracias porque por Él vivís. Dale gracias porque por Él tenés un trabajo. Dale gracias a Dios porque de qué cosas no te ha guardado. Pero Dios ha sido fiel en tu vida. Y porque no te ha contestado una petición, te estás rindiendo y lo estás abandonando. Imagínate ahora esta pequeña prueba que estás pasando. Imagínate fuera grande, blasfemaras más en contra de Dios. No, le digo yo, no desistas, busca de Dios. Él es tu única esperanza, Él es el único que te va a sacar adelante. Pero si vos te alejas de Dios, peor te va a ir. Yo no soy un juez, ni te estoy condenando de ninguna manera. Pero la palabra de Dios te dice que separado de Dios no vas a poder hacer nada. Y cuando dice nada, es nada. Vas a ver que si te alejas de Dios, no vas a poder alcanzar nada. Y no esperes venir a Dios nuevamente cuando todo te está saliendo mal. No, ahora que Dios te da la oportunidad, no te alejes, mejor acércate más a Dios. Porque lo que hoy ves una prueba, mañana será tu victoria. Y mire, ahí está. Y le digo, ya ves, lo que dice el Señor en su palabra: esforzate y sé valiente, no temas porque Dios está contigo. No, sí, tenés razón. Porque eso es una realidad, mis hermanos. ¿Qué somos nosotros sin Dios? Nada. Si aquí no es por bonitos, no somos por buenos, es la misericordia de nuestro Dios. Salmos capítulo 4, versículo 8. Y usted y yo tal vez ya hemos
citado esta porción, o antes de dormir más de alguno lo confiesa, y dice la palabra del Señor: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Uno sale de su casa confiado en el Señor. Yo, como cuando salgo de mi casa, doy gracias al Padre por un día más. Pero yo, cuando voy en la moto y ahí voy orando, yo le digo: Señor, guarde mi vida este día, en esas calles donde voy a andar, esos lugares donde voy a ir. Porque cuando uno va a lugares, hay personas que lo reciben bien, hay personas que lo reciben mal. Y uno siempre debe, siempre con una sonrisa. Así usted va a matar a alguien. En su enojo hay que sonreírles. Yo he llegado a lugares donde me reciben así pesado, de mala gana. Hasta me han roto las páginas cuando me lo van a dar. Yo le digo: muchas gracias, que tenga buen día, que Dios la bendiga. Y se me queda viendo más seria todavía. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no hay que permitir que nadie nos robe el gozo. Y en la mañana uno va contento. Yo le digo: Señor, el que quiera robarme el gozo, quítalo de mi camino, que se desaparezca. Ahí donde yo voy a entrar, ahí esos señores de seguridad, ahí en el banco, los licenciados, y comienzo a ponerle el Señor en sus manos a todos los que trabajan en ese lugar. Y yo le digo: Señor, este día ya es de bendición. Salgo del banco, lo mismo, allá ando: Señor, ando pidiéndole al Señor, pero yo ando tranquilo, no pensando en que si alguien me va a robar, en que si me van a llevar la moto, en que si me van a hacer esto, en que si me van a hacer. ¿Por qué, mis hermanos? Porque lo que usted piense, eso sucederá sobre su vida. Pero si usted piensa en victoria, así sucederá sobre su vida. Pero la palabra del Señor en esta tarde nos enseña una vez más que Él está en medio de cualquier situación, de cualquier tormenta, de cualquier situación. Ahí estará Dios con nosotros. Solo que nos dice Él: no desmayen, no se desanimen, yo estoy con ustedes. Y si Dios está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Amén. Póngase de pie en esta hermosa tarde.